Buenos días, encendidos para el cambio. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en esta mañana, vamos a decir una mañana hermosa en la ciudad de Necochea, en la ciudad de Quequén, en Argentina, y a donde podamos llegar por este medio. Hoy tenemos una bendición de poder estar juntos como matrimonio una vez más. Presento a Mariela. Bueno, muy bienvenidos. Damos gracias primeramente al Señor porque nos concede esta bendición de compartir una vez más la palabra del Señor. Como siempre decimos, en unos momentos donde estamos plagados de noticias y la gran mayoría de esas noticias son malas, nosotros tenemos una buena noticia y es la palabra de Dios, y esa es la palabra que nos fortalece, es la palabra que nos alienta. Y qué mejor oportunidad que un día domingo, que es el día del Señor, en decir, nos juntamos en familia dentro de nuestro hogar y compartimos la palabra del Señor. Y sé que las familias ahí se están conectando, así que les vamos dando la bienvenida a todos los que están siempre con nosotros y a aquellos que por primera vez hoy se conectan a la página del Señor. Así es. Escuchamos un poquito más de este tema mientras la gente se sigue conectando. Ya hay más de 80 personas conectadas, pero esta canción dice: Bienvenido Espíritu Santo. Así que lo escuchamos de esta manera y ya comenzamos con lo que Dios puso en nuestro corazón para compartir con la iglesia de Cristo. Que el Espíritu de Dios llene tu casa en esta mañana de esta santa unción para que podamos en este día compartir la palabra de Dios. Creo que cada vez que nos reunimos en su nombre, dice la palabra que algo puede suceder. Yo sé que algo puede suceder en tu casa, en tu familia, y creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo establece y la palabra de Dios así lo dice. Vamos a comenzar en esta mañana porque, queríamos informar a la iglesia que esta semana vamos a tener varias enseñanzas con respecto a la Pascua. Queríamos comenzar y estuvimos charlando con Mariela y también con los ministros de la iglesia para poder llegar a tu casa, llegar a tu familia
y que podamos festejar la Pascua como la primera Pascua, Mariela, que festejó el pueblo de Dios. En cada casa, en su hogar, habían mandatos. Dios había establecido algo precioso. Y esta semana te va a llegar a la página, obviamente, de Encendidos y también a los grupos de WhatsApp. Vamos a estar compartiendo toda esta semana enseñanza con respecto a la Pascua. Así que es importante que te puedas conectar, que puedas estar ahí conectado, compartiendo con tu familia, porque vamos a entender la verdadera Pascua. Hay estructuras religiosas que por años gobernaron la iglesia. Así es. Hay estructuras que muchas veces, costumbres tal cual, que nosotros hicimos muchas veces, y bueno, de hecho creo que siempre cuando llegaba esta fiesta, la fiesta de la Pascua, justamente en esta fecha, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía preparativos, y está bueno que podamos prepararnos, que los jóvenes, los niños, el grupo de la iglesia se prepare, y había un movimiento maravilloso, un movimiento, podemos decir, hasta espiritual. ¿Por qué? Porque la gente estaba preparando todo para poder festejar la Pascua, pero esa fiesta, lamentablemente, se tornó en una fiesta económica, ¿verdad? Sí, como la mayoría de los sucesos. Vemos que las grandes fiestas o las grandes celebraciones muchas veces pasan por situaciones comerciales, y es bueno que se vende en determinada fecha del año. Vemos que para fin de año, para las fiestas, las personas gastan muchísimo dinero en comprar regalos, en hacer obsequios especiales. Y bueno, y Pascua también formó a ser parte de una fiesta donde se tornó en una fiesta celebrada económicamente, de qué se podía comprar, qué se podía vender, qué se podía regalar, cuando nada que ver. Exacto. Tiene que con lo que la palabra del Señor nos enseña, con lo que el mandato del Señor fue para la celebración de la Pascua, con la esencia que verdaderamente es la Pascua. Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de eso, de lo que la palabra del Señor quiere decirnos acerca de esta celebración tan importante. Hoy nos toca compartir un tema importante, porque hay cosas que no podemos pasar por alto. Es más, me animo a decir que hay costumbres en la Escritura, pero no son las costumbres que uno está, valga la redundancia, acostumbrado a escuchar, sino hablo de aquellas cosas que Dios estableció por su palabra. Hay una reforma, sin duda, es una reforma espiritual en esta fiesta que Dios estableció. Muchas veces nosotros, como tal vez decía Mariela, tenés gente de que esta fiesta es como que prepara su corazón, pero especialmente con un corazón totalmente apartado, y eso está bueno. Cuando uno se aparta, uno toma el tiempo y pone a Cristo en primer lugar. Nosotros en nuestro ministerio, mejor dicho, en la Iglesia de Cristo, estamos enseñando con respecto que hay estructuras, ¿verdad?, que se están rompiendo, y ponemos a Cristo como el centro de nuestro ministerio. Cada predicación, cada alabanza, cada adoración, sabemos que Él es el centro, y como decíamos el jueves, tenemos una vida cristocéntrica. No podemos nosotros decir, bueno, en esta fiesta voy a regalar, voy a dar, más allá de que estamos un poco también guardados, seguimos guardados, pero creo que Dios preparó este tiempo. Sin duda el Señor preparó para que podamos entrar en una preparación, y podemos utilizar la palabra santificación, ¿verdad? Donde hemos sido apartados por Dios para algo precioso. Escuchábamos al principio esta canción y nos decía Marcos Barriento, bienvenido Espíritu Santo. Y tiene que ver con eso, la Pascua tiene que ver con el Espíritu de Dios. Pero ¿qué te parece, Mariela, si comenzamos con una lectura en la palabra de Dios? Quisiera llevarlos y me gustaría que tengas su Biblia en esta mañana. Ahí te voy a dar unos segundos para que busques en el libro de Isaías. Toma tu Biblia, tu iPad, tu teléfono, lo que tengas, pero vamos a leer la palabra de Dios para comenzar esta mañana con esta palabra tan especial. Tanto hoy como el día martes y el día jueves
vamos a estar hablando específicamente de la Pascua. Hoy vamos a comenzar a romper algunas estructuras, como te decía, y vamos a entrar a una reforma espiritual. No vamos a hablar mucho de historia, pero sí queremos enseñarte con humildad dónde comienza, dónde se inicia todo esto. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 30, hay una palabra que llegó a nuestras vidas hace unos días y nos impactó. Y cuando leíamos este pasaje nos dice la Escritura lo siguiente. Si tenés tu Biblia, seguramente ya estás preparado ahí. Isaías capítulo 30, verso 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Escucha bien. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Qué te parece si leemos nuevamente hasta aquí? Fíjate lo que dice. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, dice Dios, para tomar consejos y no de mí. Lamentablemente había una gran promesa para el pueblo de Dios. Había estatutos, mandamientos que Dios había establecido por su palabra. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Acá dice la palabra que el Señor es como que entró en una situación de dolor o en una situación tal vez diciendo, mi pueblo no está escuchando mis consejos. Por eso dice la palabra, ay de los hijos que se apartan, dice Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubiertas, escucha esto, y no de mi espíritu. Claro, es como que de repente el pueblo de Dios se había apartado, había pasado por alto algo que Él había establecido en su palabra. Ahora, ¿dónde comienza esto? En el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, un pasaje tan conocido, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y esto creo que lo escuches bien. Versículo 7, Génesis 12, 7. Y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia, aquí comienza la bendición, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Quién le había aparecido? Señores, Abraham había tomado la decisión de dejar a su familia, pero no la familia primordial, sino la familia de aquella parentela que él tenía. Él salió con su esposa, con lo que él tenía. Dice la palabra, ¿por qué? Porque Jehová le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, te voy a sacar de tu comodidad, te voy a sacar del lugar que tú tienes para llevarte a un lugar seguro. Dios le estaba diciendo, tengo una tierra prometida, tengo una herencia, tengo un lugar para ti. Pero no es el lugar que tú piensas, ¿verdad? Sino que le estaba diciendo, te voy a llevar a la tierra que te mostraré. Y aquí comienza algo maravilloso. Por eso le dice Dios a Abraham, a tu descendencia, a tu gente, le daré esta tierra. Lo que Dios establece, señores, y lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple. El problema es cuando nosotros pasamos por alto lo que su palabra dice. El problema es cuando nosotros dejamos de lado lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Pero qué sucedió, Mariela? Bueno, mientras escuchaba la palabra, escuchaba la promesa, esa promesa nunca dejó de ser, esa promesa nunca se desvaneció, esa promesa estuvo fiel y firme, pero esa promesa entró en un letargo, y ese letargo fue un letargo amplio. Por más de 400 años es como que quedó guardada, es como que ellos tenían ese tesoro, tenían esa palabra que venía de parte de Dios, esa promesa, pero algo sucedió. Algo en sus corazones, algo en sus mentes, en su espíritu, que mantuvo esa promesa guardada, que no pudieron, esas generaciones que atravesaron esos 400 años no pudieron disfrutar de esa promesa, no pudieron vivir, experimentar esa promesa. Y fíjate, Mariela, que ellos tenían
un ofrecimiento solemne de parte de Dios. Y O fiel. sea, fíjate lo que significa la palabra promesa. Tiene que ver con cumplir, lo noté, con rectitud y fidelidad. Así es. Es impresionante, o sea, Dios le estaba ofreciendo. En primer lugar, le dice, te daré una gran tierra, te daré esta herencia, pero ellos pasaron por alto esa fidelidad y esa rectitud. Bien, y la historia, estos 400 años que yo les comentaba hace un momento, los narra la Biblia en el libro de Éxodo. Así es. Y nos encontramos con el libro de Éxodo capítulo 1, y quiero compartir con ustedes el versículo 8 y 9, porque aquí se empieza a desarrollar una historia diferente, una historia difícil por la cual el pueblo tenía que atravesar. Y dice así: entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y el 10 dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí nombra a José. José, para mi modo de ver, es una de las historias más apasionantes de la palabra del Señor. Nos encontramos con este joven que fue un joven que también tenía una gran promesa de parte de Dios, tenía un llamado de parte de Dios. Su historia no comienza de una manera fácil, nada le fue fácil a José. Así es. Él tuvo que luchar por esa promesa, él tuvo que pelear por esa promesa, pero sin embargo el final estuvo la promesa y fue real. Él sale de su tierra, es arrancado, como decías vos, de su parentela, de su familia más cercana, por la envidia que había despertado en sus hermanos. Él es arrancado y si ellos hubiesen podido lo hubiesen matado, pero sintieron culpa, así que el plan se desvió y no le quitaron la vida, pero sí lo arrancaron del seno familiar y fue enviado como esclavo. La peor condición de una persona, la esclavitud. Fue enviado como esclavo a un país donde él no conocía y por primera vez entra a Egipto. No de la manera que él había soñado, no de la manera de que Dios le había hablado, pero sí entra como esclavo. Una vez que está en esa tierra, que comienza a vivir en ese lugar, las cosas no fueron fácil tampoco. ¿Por qué? Porque de una manera injusta y por una calumnia fue llevado a la cárcel. Y desde allí, desde el seno de la cárcel, desde el lugar Amén. donde vos decís nada bueno puede salir de ahí, desde ahí Dios lo saca y lo pone a gobernar. Obviamente la historia es mucho más larga y mucho más rica, pero no vamos a detenernos en eso. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Que la promesa de Dios se cumplió, que lo que Dios había establecido en la vida de José se cumplió. No importa el proceso, a veces nosotros nos enojamos con el proceso. Así es. ¿Cuántas veces nos renegamos en el proceso? ¿Cuántos hijos de Dios se apartan de Dios? ¿Por qué? Porque no soportan ese proceso. Sin embargo, José permaneció fiel, permaneció, como decía, diferente a lo que hablaba el libro de Isaías, donde decía aquellos hijos que no escucharon el consejo. O sea, como que de repente Dios le estaba diciendo, hay un hijo, porque también qué bueno es cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y la tomamos de una forma completa, exacto, porque venga lo que venga. Vos fijate, no bien lo decías vos, o sea, José fue rechazado por sus hermanos, esclavizado, encarcelado, y de ahí Dios lo saca. O sea que el propósito y el plan de Dios, cuando Dios lo tiene contigo, y lo puede tener, mirá, con vos, lo puede tener con tu familia, aquellos colaboradores, aquellas personas que están en esta mañana escuchándonos y viéndonos, tal vez Dios tiene un plan con ellos. Y muchas veces uno dice, pero yo estoy pasando por un momento difícil, estoy pasando por un momento de dolor. Exacto, no importa, no interesa, porque cuando Dios lo dice, Él lo cumple, ¿verdad? Así es. Bueno, pero aquí la historia cambiaba. ¿Por qué? Porque ya José no estaba. Yo les compartí el libro de Éxodo, donde empieza una historia nueva. Ya José había cumplido su ciclo, la promesa de Dios se había manifestado en su vida y él había podido traer a su pueblo, primero a su familia, a su padre, a sus hermanos, y había traído a toda su nación a la tierra de Egipto, a la tierra donde ellos iban a ser
bendecidos, iban a ser prosperados. Pero algo sucedió, algo nuevo iba a comenzar a desarrollarse, un nuevo comienzo, una historia diferente. Exacto. Compartíamos hoy en el libro de Isaías, en el capítulo 30, con respecto, como decía Mariela, compartíamos que José supo escuchar a Dios, pero comienza un nuevo tiempo, pero lamentablemente, Mariela, escuchando las voces de Egipto. Nuevo tiempo, no bueno. No bueno, exacto. Ahora, fíjate, porque vamos a ir, te voy a llevar, hoy vamos a utilizar la Biblia, por eso es necesario que estés ahí conectado con nosotros. Libro de Isaías, nuevamente capítulo 31, hay un versículo importante, porque creo que este pasaje nos está enseñando la importancia de escuchar la voz de Dios. Pero dice lo siguiente: hay de los que descienden a Egipto por ayuda. O sea, acá empieza el describe, acá empieza, digamos, la situación donde Israel pierde esa sintonía, esa conexión. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran, escuchen esto, y no miran al Santo de Israel. ¿Y qué más dice María? Ni buscan a Jehová. Es impresionante. Le Por dan eso, la espalda. exacto, darle la espalda a Dios. Tenían la promesa, tenían la bendición sobre sus vidas. José había sido un hombre valiente, una persona con capacidad. Ahora el pueblo comienza un nuevo tiempo. Se olvida de lo que Dios había hecho con José. Y la escritura dice acá, empezaron a descender a Egipto, pero y empezaron, lo peor, empezaron a depender de lo que Egipto tenía. Y fíjate lo que dice el verso 3. Medita bien esto. A ver si lo puedes leer, Mariela, el versículo 3 del 31. Es tremendo, esto nos tiene que sacudir. Y dice, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. No solamente el que estaba ayudando, sino el que estaba siendo ayudado. Ese lugar donde estaba la confianza se desboronó. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando pasamos por alto la palabra del Señor. Por eso el título de esta mañana es Lo que no hay que pasar por alto. Sí. Más allá de que Pascua significa pasar por alto, pero hoy utilizamos el mismo significado, pero queremos darle un enfoque para que entiendas por qué el pueblo de Dios cayó en una esclavitud cuando tenían una promesa, cuando tenían una verdad y sobre ellos cargaba la autoridad de gobernar. Ahora estaban siendo gobernados ¿por quién? Por la fuerza de este hombre llamado Faraón. ¿Que sabe lo que significa Faraón, Mariela? ¿Te acordás lo que significa? Significa amo y Señor. Fíjate vos, tenían al Creador de su lado, pero Faraón, si significa amo y Señor, quiere decir que ellos estaban siendo sujetados por esa palabra. Y fíjate, la Biblia te lo dice claro, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quería dejarle en claro la importancia de una dependencia total, la importancia de salir, señores, de un sistema espiritual de explotación, de oscuridad, de muerte. Porque eso es, o sea, comienza un nuevo tiempo Israel escuchando las voces de Egipto. Claro, ellos llegaron a Egipto y vieron que habían carros, habían caballos, había poder, había riqueza. Que deslumbra. Que deslumbra, exacto, porque muchas veces el sistema de este mundo, ¿qué hace, Mariela? Te deslumbra. Te deslumbra, entonces uno se siente seducido, se siente atraído y de repente dice, bueno, yo confío en Dios, creo en Dios, pastor, pero bueno, hay que trabajar y claro que tienes que trabajar. Y uno dice, y bueno, y uno tiene que poner mucho de uno, claro, tenés que poner mucho de vos, pero no te olvides que la fuerza no viene de parte de un trabajo, sino viene de parte de Dios. Dios es quien te da la fuerza.
Dios es quien te da esa valentía para que cada mañana te levantes y lo primero que tenés que hacer como hombre, como mujer, es decir, Señor, pongo este día en tus manos, porque tú me das el trabajo, porque tú me das la fuerza para estudiar, porque tú me das la autoridad para que yo pueda salir a este mundo y no ser gobernado por el sistema, porque nosotros confiamos en Dios. Pero no solamente tenemos que salir de este sistema, porque no podemos depender de Egipto, porque te llevará a la esclavitud. Ahora, ¿cuál será, Mariela, la fuente correcta? Bueno, evidentemente para este pueblo, para el pueblo de Israel, ellos bebían de esa fuente. Ellos habían decidido beber del agua que les estaba dando Egipto. Habían tomado una decisión. Muchas veces nosotros, aunque parezca que estamos muy lejos de ese sistema o que estamos muy lejos de esa realidad, tenemos esa fuente también. Muchas veces tomamos de la fuente de nuestro trabajo, Exacto. tomamos y nos saciamos de la fuente de nuestra profesión, de aquello que nos da seguridad, si es la familia, lo que tenemos cercano, lo que podemos palpar, lo que podemos ver. Y decimos, bueno, yo me siento seguro, pero que no me saquen esta fuente. Hoy, en los tiempos que estamos atravesando, en esta etapa precisa del mundo entero, es donde esas fuentes han sido removidas. Es como que hay un zarandeo y aquello que nos daba tanta seguridad hoy ya no está. Hay gente que ha perdido su trabajo o que momentáneamente no está pudiendo trabajar, y es ahí donde decimos verdaderamente dónde está nuestra fuente. Y automáticamente, mientras hablamos de esto, por supuesto siempre se nos viene una palabra, una persona en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad el que venía a nuestra mente era Job, porque Job tenía todo, dice, absolutamente todo, y todo lo que tenía era bueno. Su confianza estaba puesta en Dios. Por supuesto que él amaba y bendecía el nombre del Señor, y como vos y como yo. Claro, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema ese? La información. O sea, cuando vos tenés un Dios informativo, cuando tenés un Dios de oídas. Por eso la palabra dice, ¿te acuerdas de ese texto? De oídas te había oído. Bueno, ese es el final de la historia. ¿Por qué? Porque cuando Job pierde todo eso, toda esa fuente de la cual él bebía, de la cual su familia bebía, ya no le quedó salud, no le quedó dinero, no le quedó familia, no le quedó ganado. Nada de las fuentes de las cuales él se estaba saciando permanecieron. Cuando todo eso desapareció, él se encontró, como decías recién, con una fuente verdadera, que esta es la oportunidad maravillosa que tenemos vos y yo de encontrarnos con esa fuente, donde todo está tambaleando, donde todo está pereciendo. Hay una fuente que sigue brotando agua de vida, y es la fuente que encontró Job. Y él dijo, confesó al final de su historia, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué bueno sería que después de este proceso nosotros podamos acercarnos a Dios de esta manera. Señor, ahora sí te conozco, ahora sí entiendo que vos estás moviendo tu mano, y que aunque el mundo pareciera que se está derrumbando, yo estoy confiando en ti, y tú eres mi refugio y mi lugar seguro. Creo que esa es nuestra dependencia, eso es poder dejar todo en las manos de Dios. Mariela, fíjate que Egipto siempre fue un sistema espiritual fuerte. Sí. Y de hecho, hoy en día sigue igual. Claro, era un sistema espiritual fuerte. Y si estás tomando nota de algunos puntos, y me encantaría de que puedas estar en tu casa y después con tiempo leer estos pasajes, porque te vamos llevando lo que hacía Egipto primero. Ya mañana seguramente te va a llegar un video que te va a estar explicando qué significa la Pascua, pero de hecho, más allá de eso, si era un sistema espiritual fuerte, eran porque habían perdido la confianza, su corazón desfallece y eran personas débiles. Así es. O sea, si nosotros somos débiles, caemos bajo el gobierno ¿de qué? Del engaño, porque perdemos la fortaleza, perdemos la confianza, perdemos la dependencia y comenzamos a caer de tal manera, y hoy sigue vigente este sistema intentando doblegarnos,
Es como que muchas veces por ahí el mismo sistema te va diciendo, bueno, pero tenés que hacer esto, para poder lograr algo tenés que trabajar, está bien. Pero recuerda que hay un sistema que es perverso. Faraón, si significa amo y señor, quiere decir que el gobierno que él quiere tener sobre tu vida, el gobierno que él quiere tener sobre tu familia, es esclavitud y no hay otra manera. Por eso este es el tiempo donde la iglesia, donde cada persona que me está escuchando en esta mañana, tiene que entrar en un tiempo de quebrantamiento, en un tiempo donde decimos, ya no puedo ser gobernado por este sistema. Lo que no hay que pasar por alto es lo que Dios estableció en su palabra y no dejar que el enemigo me robe esta bendición, porque Satanás es muy astuto, te va a presentar las cosas de una manera donde uno se va a sentir tal vez atraído, seducido, pero ¿para qué? Para llevarte a la muerte y para llevarte a la esclavitud. Por eso, señores, es un sistema espiritual fuerte. No es para decir, bueno, a mí el mundo no me gobierna. No, sistema espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Te he enseñado y con Mariela hemos compartido en el discipulado que cada palabra no es una palabra inocente, que cada palabra es espiritual, es espíritu. Lo que sale de mi boca es espíritu, lo que sale de Egipto es espíritu. Una palabra de maldición puede entrar en tu casa, una confianza de maldición puede entrar en tu casa, pero cuando tú rompes con ese espíritu de maldición, cuando tú quiebras con ese sistema espiritual y entras en una directiva espiritual, ahí es cuando el Señor se manifiesta. Bueno, vos hacías referencia a lo que era la estructura de Egipto, era una estructura fuerte, poderosa, pero nos encontramos con la palabra del Señor y es tremendo lo que Dios hizo en Egipto. Exacto. Porque tuvo que, por medio de las plagas, doblegar, por medio de las situaciones, doblegar a Egipto. Y fue enviado de parte de Dios al faraón. Exacto. Fue enviado... la primer plaga atacó su fortaleza. Uh-huh. Atacó el Nilo, que para ellos era su fuente de riqueza, su Exacto. fuente de fertilidad. Ellos adoraban. Cada una de sus dioses fueron atacados de parte de Dios. Hubo una respuesta fuerte de la mano de Dios. El Señor fue con Moisés, el Señor, bueno, vamos a hablar más adelante de eso, pero el Señor fue con el pueblo de Dios. El Señor manifestó la gloria de Dios. Así que sí, por supuesto que había un sistema fuerte y poderoso, claro, de oscuridad y de tinieblas. Y fíjate la forma, ¿no? Porque en Éxodo capítulo 5, verso 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, ahí ves la manifestación de un corazón endurecido. Tal cual. Ahí ves una persona que dice, yo no dependo de nada ni de nadie, yo estoy más allá del bien y del mal, yo estoy por sobre todas las cosas porque tengo dinero, porque tengo poder, porque tengo fuerza, porque tengo sabiduría. Y ahí está la fuente equivocada. Y sin embargo, ese mismo faraón fue quebrantado, fue enviada la primer plaga. Después nos encontramos... Después que el Nilo se convierte en sangre, nos encontramos con las ranas, con los piojos, con las moscas, con el ganado, con las úlceras, con el granizo, con la langosta, con las tinieblas. Y por último... El primogénito, ¿no? El primogénito. Ahora, Marina, ¿te acordás, y qué bueno sería de explicarlo, ¿no? ¿Qué era el Nilo para ellos? Bueno, como decía hace un momento, el Nilo representaba para ellos su poderío. Era su fuente de riquezas, de ellos extraían los peces, con ellos podían comercializar, porque en ese tiempo los ríos se utilizaban para enviar embarcaciones y no es como hoy que tenemos transportes, el transporte en ese tiempo era a través de los ríos, o sea, era su fuente de economía, una de sus fuentes principales. Y cómo Dios trabó, fíjate, porque Dios empieza, cuando nosotros leemos acerca de las 10 plagas, no es que están ubicadas así porque alguien en la escritura se ubicó a ver a quién le tocaba. No, señores. Cuando Dios pone su mano sobre el río, fíjate que lo que hace es trabar
la parte, y me animo a decir hasta la parte económica. Sí, totalmente. La economía de Egipto fue trabada porque por eso decía Faraón, ¿quién es Jehová? Y claro, de repente vos ves que tu fuente se está acabando, se está secando y hay gente que sigue endureciendo su corazón. Sí. Bueno, él fue uno, él siguió endureciendo su corazón, pero como yo les decía, cada una de las plagas se estableció en contra de una de las deidades. ¿Por qué? Porque a veces la persona tiene idolatría, tiene esa confianza. El pueblo de Egipto era un pueblo tremendamente idólatra. Ellos creían que sus dioses, si un dios les fallaba, iban a tomar otro. Era como, bueno, si esto me falla, bueno, voy por lo otro, porque algo me va a funcionar. Y está la cintita roja, y está el amuletito, y está el santito, y está la estatua, y está la estampa, y están todos esos dioses de mentira, esas fábulas, esa falsedad que tiene que derrumbarse, así como fueron derrumbadas las deidades de Egipto en aquel tiempo, así hoy se tienen. Bueno, usted podrá decir, bueno, pero yo no creo que el río es mi Dios, o que el viento, que la lluvia. Sí, por supuesto que no, pero siempre hay tronos que entronizamos en nuestro corazón, que le sacan el lugar a Dios, y donde dejamos de escuchar, como decíamos al comienzo, el consejo de Dios, para escuchar el consejo de algo que no tiene nada que ver con Dios. Así es, por eso qué tremendo, ¿no? De poder tener esa plena certeza. Y como decía Mariela, Dios atacó a unas de sus deidades, porque de hecho creo que frena la parte donde ellos tenían su confianza. Y el versículo 9, porque en el versículo 9 del capítulo 5, creo que esa, por ahí, claro, pero se agravó cada vez la servidumbre sobre ellos, dice, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras. Los quería tener ocupados. Claro. Muchas veces el enemigo hace eso con nosotros. Nos mantiene ocupados. Sí, exacto. Ay, ¿cómo estoy? Y estoy con mucho trabajo, no puedo servir al Señor. Ay, estoy viajando, no puedo servir al Señor. Ay, estoy criando a mis hijos, no puedo servir al Señor. Y todas esas cuestiones, toda esa servidumbre que para nosotros es algo natural y es algo bueno, muchas veces es impuesta por el sistema. ¿Para qué? Para que yo no tome consejo de Dios, para que me aparte de Dios. Lo tremendo de estos días es que se frenó el mundo entero y seguimos respirando y seguimos viviendo. Y no podés salir a la calle y seguís subsistiendo y seguís alimentándote y la vida sigue andando. Y a veces creemos que si nos vamos, venimos, hacemos, deshacemos, el mundo se para. Y no es así. No es así, yo creo que no, porque hay que empezar a entender que, decíamos al principio, de romper ciertas estructuras y empezar a entender, porque estamos en la víspera de la Pascua y hay cosas, vuelvo a utilizar el título, hay cosas que no podemos pasar por alto. Pero te quería llevar, Mariela, en esta mañana a Primera de Pedro. Hay un pasaje precioso y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, que vayas a Primera de Pedro, capítulo 1. No sé cómo vamos con el tiempo, vamos bien. Capítulo 1 dice la escritura, verso 15 al 16, dice, porque acá está la clave, acá viene, digamos, donde queremos llevarte en esta mañana que puedas meditar. No sé si querés leerlo, Primera de Pedro, capítulo 15 al 16, que dice lo siguiente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tremendo, ¿no? Porque es tiempo de hacer una lectura en tu vida. Es tiempo donde tenemos que comenzar a decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cuán esclavizado estamos al sistema? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar? Dios nos puso en un lugar de quietud. Dios nos puso en un lugar donde podemos tener el tiempo necesario para meditar y autoexaminar nuestro corazón y decir, ¿cómo estoy delante de Dios? Porque para poder festejar esta Pascua, para poder el domingo, mejor dicho, sí, el domingo cuando lleguemos y tengamos también Santa Cena en cada casa, porque vamos a tener una Santa Cena preciosa, podamos decir, Señor, ¿cómo está mi espíritu? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en esta mañana? Estoy esclavizado porque puedo estar esclavizado al miedo, puedo estar esclavizado a mi trabajo, puedo estar esclavizado a mi forma de pensar. Por eso es necesario
que empieces a meditar que hay cosas que no podés pasar por alto. Y yo me ponía a meditar porque para poder celebrar, señores, la Pascua con un sentido de santificación, con un sentido de pureza, la palabra me está diciendo claramente que aquel que os llamó es santo. El que me llamó es santo. Pero no me llamó solo, sino la palabra está diciendo que seamos santos en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de vivir. Porque escrito está, la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Hay cosas que tenemos que dejar, hay situaciones que tenemos que dejar. El libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esta es la clave. Esa es la clave. Si hay algo con lo que tenemos que cerrar en esta mañana, creo que es esta palabra. Podemos pasar por alto muchísimas cosas. Podemos pasar por alto la ofensa, podemos pasar por alto la necesidad, podemos pasar por alto el dolor, la enfermedad. Pero necesitamos detenernos en este tiempo y decir: Señor, ¿qué es lo que necesito ponerme a cuenta? ¿Qué es lo que necesito solucionar en este tiempo para presentarme no como una Pascua más, no como una celebración más, no como una liturgia más? Ya no quiero, enójese con esa situación de costumbres que no sirven para nada. Señor, yo en esta Pascua necesito presentarme delante de ti, verdaderamente santificado, verdaderamente purificado. En ese proceso, por supuesto que no va a ser algo automático ni mágico de un momento a otro, pero sí decir: Señor, aquí estoy, con quebrantamiento, con humillación, delante de tu presencia, no guardándome nada, no escondiéndome nada, porque delante de Dios yo no puedo esconder. Yo puedo engañar a un hombre, puedo engañar a una mujer, pero a Dios no lo puedo engañar. Entonces el Señor va a ver ese quebrantamiento, va a ver esa humillación, esa búsqueda que tenemos que entrar en este tiempo, en esta semana, en estos días, y presentarnos delante del Señor verdaderamente como Él quiere. Amén. Aparte, la palabra nos enseña, eso está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, el que lo llama es fiel y así lo hará. ¿Qué significa eso? Que si Él te ha elegido es porque Él quiere santificarte. Pero no estamos hablando de la santidad de ser un santulón. No estamos hablando de ser esa persona de que muchas veces bajo la apariencia, bajo la religión o el espíritu religioso, donde piensan que por estar con la Biblia bajo el brazo vamos a andar siendo santos. No está hablando tampoco de ser una persona que esté todos los días en la iglesia. Está hablando de nuestra forma, nuestra manera de vivir. La santidad del creyente es estar en Cristo. Esa es la clave. La santidad del creyente es estar en Cristo, porque la santidad le pertenece a Dios y solo puede habitar en corazones santos. La santidad, escucha bien, la santidad se consigue por el poder del Espíritu Santo en una comunión con Dios. Eso es santidad. Santidad es humillación, santidad es quebrantamiento. Santidad cuando uno dice está ardiendo por pasión. Está diciendo, lo estoy buscando a Él, estoy entrando en un tiempo donde el Espíritu Santo me está llamando. Amigo que estás en tu casa, familia, hermano querido, ¿por qué no? Este es el tiempo donde uno va a decir en esta Pascua, en la Pascua que estamos, vamos a declarar que el Señor va a ser el centro de mi vida y el centro de mi familia. Y para ir cerrando, la santidad apunta a un nivel mayor de profundidad, de conexión con el Padre, mediante la adoración. O sea, ¿cómo puedo yo quebrantar mi espíritu, Pastor Martín? Quebrantándome, entrando en un quebrantamiento, entrando en una situación donde uno dice, Señor, yo lo pongo todo delante de ti. Señor, no importa, esta Pascua va a ser diferente. No voy a pasar por alto lo que tu palabra dice. Para entrar a esta Pascua tenés que santificarte. Para entrar en esta Pascua no podés defender
ni tampoco podés tomar aquellas cosas que por año tomaste como algo primordial. Debes romper, debes quebrar con esas cosas. ¿Por qué te lo digo en esta mañana? Porque vamos a entrar a una Pascua diferente. Dios es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Y cuando Cristo es nuestra Pascua, la gloria de Dios se va a derramar sobre tu vida, se va a derramar sobre tu familia, como lo está haciendo en esta mañana. Y ya la presencia de Dios está entrando en tu casa. ¿Por qué? Porque vamos a entender que hay cosas que no podemos pasar por alto. Amigo querido, quisiera cerrar en esta mañana con un salmo. El Salmo 93. Salmo 93. Vamos a cerrar este precioso momento. Versículo 5. Vamos a cerrar con esta palabra y vamos a orar y ya vamos a estar saludando a algunos amigos. Pero dice la palabra del Señor: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. En otras palabras, el salmista está diciendo: tu santidad me conviene. A ver, santidad me conviene no es ser un santurrón, sino es decir: Señor, entro en un quebrantamiento. Por eso te animo que esta semana te apartes un tiempo. No sabemos si esta semana será la última. Esperemos que así sea y que baje, ¿no?, los niveles de contagio. Pero podamos decir en este tiempo, ¿qué te parece si el jueves no presentás un ayuno? Y vamos a estar hablando el jueves con respecto a seguir santificándonos. Bueno, el martes también. Pero ¿qué te parece si el jueves presentamos un ayuno de santificación? Desconectarnos de algunas cosas que hacemos y conectarnos con Dios, porque ahí vamos a comenzar a entender mejor lo que significa la Pascua. Señores, vamos a orar en esta mañana, vamos a pedir al Espíritu Santo que entre esa convicción y esa santificación. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, Sí, Señor, porque tú una vez más has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque son palabras de vida, Amén. Palabras de esperanza, palabras de salvación. Ahora, Señor, nos queremos confesar delante de tu presencia y arrepentir de todos aquellos consejos que hemos tomado y que nada tenían que ver con tu voluntad, Señor. Queremos que se callen todas esas voces, Señor. Queremos dejar de oír todos esos consejos que no tienen que ver contigo y queremos empezar a escuchar solo tu voz. Sí, Señor. Señor, nos sensibilizamos para oír tu voz y para escuchar palabra de vida y no de muerte, palabra de esperanza y de salvación que viene solo de ti, Señor, porque tú eres la fuente correcta, Señor. En esta mañana, Señor, desechamos toda otra fuente que no tenga que ver contigo. Señor, cerramos toda boca, Señor, que venga a contaminar y a perturbar nuestro espíritu, para solo, Señor, beber de ti. Nos comprometemos, Señor, en esta semana a buscarte en ayuno, en oración, Señor, en clamor, en intercesión, para que tú nos des de beber de esa agua de vida eterna. Amén. Esa misma agua que tomó la mujer samaritana, Señor. Sí, Esa Señor. misma agua está brotando en este tiempo, Señor. Y de esa agua vamos a beber cada uno de tus hijos, Señor. Cada una de las familias que está allí, Señor, conectada. Esa misma agua está brotando para que cada uno de ellos beba en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mi amigo, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu casa, para tu familia. Recuerda que queríamos entrar en este tiempo de una santificación interna, ¿no? Purificación, si querés llamarle. Creo que esta es la importancia. Bueno, vamos a saludar a algunos hermanos que tenés ahí. Bueno, por ahí se puede haber un pequeño acople porque tengo aquí la página. Voy a tratar de bajar el volumen y si querés saludar a algunos. Tengo Marina González, Saúl Velázquez, Sí. Erika Cabrera, Ana Báez, Mariela Sánchez, Juan Palanís, Vane Maldonado, Tere Cicirio, Cecilia Carla,
está Dayana, Lili, Roldán, Mariela Sánchez. Acá tengo también a Saúl Velázquez, Alberto, que está aquí conectado, Alberto Díaz, Ezequiel Vélez, que es la gente que está entrando, Silvina Costa, Mónica, no alcanzo a ver bien, bueno, Roberto, que siempre está conectado, Mariela Sánchez, mi amigo Chespi, que sigue conectado ahí, Viviana Calderón, bueno, muchos saludos a todos, Carolina, Marisa también, no sé si algunos seguramente ya nombraste, y yo estoy nombrando Sí. tal vez. Karina Moss. Bien, perfecto, Lili Roldán también, Juan Ibarra. Bueno, tenemos aquí una cantidad, Juan Carlos Nosek también, que está conectado, Carmen, otra persona que sigue conectado, y bueno, y vamos a seguir conectado con toda esta gente. Le mando un gran saludo en esta mañana maravillosa. Sigan estando en casa. Bueno, ayer fue el cumple de Jazmín, Bien. así que Sí. la vamos a saludar. La saludamos por este medio también a Jazmín. Que Dios la bendiga grandemente. Bueno, amigos queridos, muchas gracias por estar conectados con nosotros. El martes vamos a ver si podemos hacer una conexión con los ministros. Estamos bajando un programa que tal vez vamos a ver si podemos que ellos salgan en vivo desde su casa, pero vamos a hacer una conexión. Siempre vos tenés que conectarte a Encendidos. Ahí quédate siempre en Encendidos para ver de qué forma vamos a seguir trabajando. Bueno, bendigo a todos los colaboradores, a los hermanos que nos están ayudando. Señores, llevamos casi más de 40 familias. Entre Quequén y Necochea ya estamos llegando a las 70 familias, Mariela, que hemos ayudado con el banco de alimento. Y como siempre decimos, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo está para ayudar. Si vos querés colaborar o querés hacerlo, te comunicás por privado para poder seguir fortaleciendo nuestro banco de alimentos, que gracias a Dios está sostenido, y la gente seguirá obviamente recibiendo si así lo necesita. Muchas bendiciones, muchas gracias por seguirnos, Y Mariela. nos vemos el día martes. A las 20 horas. Bendiciones.